¿Qué son los combustibles fósiles? Son recursos que se formaron a partir de materia orgánica proveniente de plantas, de microorganismos, de bacterias y de algas que mediante la fotosíntesis transformaron la energía electromagnética del Sol en energía química. Esta materia orgánica acumulada hace cientos de millones de años en el fondo de los mares, de los lagos, con poco oxígeno, se fue cubriendo con sedimentos y así la corteza terrestre funcionó como una gran cocina geológica y esta materia orgánica se calienta transformándose en compuestos orgánicos más simples y nos encontramos con los que utilizamos, el petróleo, el carbón y el gas natural. Los combustibles fósiles son recursos no renovables. ¿Qué implica esto? Que hay volúmenes finitos y una vez producidos y utilizados no se pueden regenerar. Ni la naturaleza ni el hombre pueden volver a producirlos y mucho menos en la escala tan exagerada en las que los estamos utilizando. Desde la revolución industrial se ha venido trabajando y trayendo de una manera exagerada el uso, por ejemplo, del carbón. Y eso que desde hace miles de años el hombre ya sabía la existencia de esos combustibles. Y después, con la creación, con el origen del automóvil, el petróleo fue el que agarró y se abalanzó como el combustible más utilizado. El petróleo se caracteriza por su gran densidad energética, es decir, por la cantidad de energía que contiene por litro y por la facilidad de transporte y almacenamiento. Al margen de su uso como combustible, es la materia prima fundamental para la industria petroquímica, que produce plásticos, cosméticos, tejidos sintéticos, pinturas, neumáticos, medicamentos, pesticidas y un número de objetos de uso cotidiano. Ese es el petróleo. El gas natural, que de pronto no es tan común para nosotros, de pronto porque hasta ahora está entrando en la actualidad, es un hidrocarburo compuesto principalmente por metano, que tiene un origen asociado al petróleo, comparte muchas de sus propiedades energéticas, aunque es mucho más difícil pues, en su transporte y en su almacenamiento, sabemos que es un gas. Y el carbón que es una roca sedimentaria muy rica en carbono y otros elementos tales como el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno. En la actualidad, a nivel mundial, se usa principalmente para generar electricidad y en algunas industrias es la fuente también de energía. Según Naciones Unidas, los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial y el sistema energético es la fuente de 2/3 de las emisiones globales de dióxido de carbono. Si continúan las tendencias actuales, o dicho de otra manera, si la proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética se duplica para el 2050, las emisiones superarán enormemente la cantidad de carbono que se puede emitir si se ha de limitar el aumento medio de temperatura a nivel mundial a 2 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que ese nivel de emisiones tendría unas consecuencias climatológicas desastrosas para todo el planeta. Y entre las posibilidades con las que cuenta el sector energético para reducir las emisiones, y es a la que los invitamos a todos ustedes como industria, como empresa, incluso en sus hogares, cabe destacar ¿cuál? La disminución de la cantidad de energía consumida. Busquemos todos los medios posibles y de la intensidad carbónica neta del sector energético para cambiar y controlar las emisiones de CO2. Busquemos esas dos realidades y así podremos encontrar un camino de opción para poder disminuir nuestro efecto en el cambio de la Tierra. Las emisiones de dióxido de carbono no son la única cuestión que es necesario abordar en el uso de combustibles fósiles. Se estima que la cadena de valor del combustible fósil emite 110 millones de toneladas de metano al año en la producción y el uso del gas natural, del carbón y del petróleo. Esto representa una gran proporción de todas las emisiones del metano. Al ser un potente gas de efecto invernadero, se debe reducir considerablemente las emisiones del mismo, ya que acaban totalmente o destruyen mucho el ambiente propicio para el origen y el mantenimiento de la vida. El metano es un componente primario respecto al gas natural y se emite parte a la atmósfera durante la producción, procesamiento, almacenamiento, transmisión y distribución. En toda la cadena del gas natural se está soltando gas metano al ambiente y se estima que al año se pierden alrededor de un 8% de la producción de gas natural en todo el mundo debido a escapes, a fugas y quemas. ¿Qué tiene esto como resultado? Costes ambientales y económicos considerables, y ahí nos damos cuenta cuánto nos cuesta el llegar nomás a utilizar este producto. El refinamiento, la producción, el transporte, el almacenamiento del petróleo también son fuentes grandes de emisión de metano, así como la combustión incompleta de combustibles fósiles. Ningún proceso de combustión es perfectamente eficiente, de modo que cuando se usan combustibles fósiles para generar electricidad, calor o alimentar vehículos,
todos contribuyen a fuertes emisiones de metano. Por lo tanto, se argumenta que el mundo desarrollado creó sus actuales economías en base a los combustibles fósiles y así depende de muchos de ellos. Y eso nos ha limitado buscar encontrar otros caminos distintos o alternativos o complementarios para los combustibles fósiles. Y ahí tenemos la tarea. ¿Cuál es el reto? Asegurar una calidad de vida, el crecimiento económico y disminuir los efectos negativos en el ambiente del proceso de trabajo y de construcción y desarrollo de nuestras industrias, de nuestros hogares, de nuestra vida cotidiana. Teniendo en cuenta que la necesidad de transporte es la que representa la mayor demanda de combustibles alrededor del mundo, encabezada claramente por los del origen fósil, varias investigaciones se enfocan en darle el valor a los vehículos respecto a ese análisis de observación del impacto ambiental, no solamente en el uso ya del automóvil como tal, sino en todo su proceso de producción hasta la disposición final y así poder definir, dar una idea de cuánto es el valor tanto económico como ambiental del proceso o del automóvil que se produjo. Y es que es necesaria una enorme cantidad de petróleo para satisfacer la demanda de combustibles fósiles en el transporte, que es el que hoy nos preocupa a nosotros. La demanda mundial energética a partir de esta fuente va en aumento, creciendo más de un 30%, se aproxima, se estima, entre el 2011 y el 2035. ¿Realmente qué efectos ambientales causan en el ecosistema? En el animal, por ejemplo, los animales se vuelven más sensibles a esos cambios, ya que cada especie tiene una serie de condiciones climáticas de humedad y temperatura. En cuanto al cambio climático, podría ponerse en peligro la mitad de las especies de plantas y animales en las áreas con mayor biodiversidad del mundo. Y si las emisiones de carbono siguen aumentando sin control, se verán pues como afectadas. Es importante también mencionar los bosques, ¿cierto? También va a tener un impacto, tiene una gran influencia sobre el cambio climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando, por ejemplo, nosotros talamos o quemamos estos bosques, el carbono que está almacenado queda libre y vuelve a la atmósfera de dióxido de carbono, aumentando la concentración de este, contribuyendo en el ambiente climático. ¿Cuáles son realmente como esas causas de efecto invernadero y de calentamiento global? Pues una de las principales es aumento de los gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, la deforestación de selvas y bosques, la alta producción de residuos, las emisiones de gases como el metano, el dióxido de carbono, por el uso de pues obviamente los combustibles fósiles como lo mencionaba ahorita para la industria. Es importante también resaltar qué podemos nosotros hacer, ¿sí?, para frenar el calentamiento global y reducir un poco este tema. Por ejemplo, una de ellas sería reciclar diariamente, cambiar a un modelo de consumo responsable, de pronto también adquirir productos de consumo justos y también importante participar en iniciativas de ciudadanía global. Entonces, bueno, quería compartirles eso, compañeros. Muchísimas gracias. Acerca del tema de los biocombustibles para la mitigación del cambio climático, nos enfocamos mucho en la parte de palma de aceite y caña de azúcar, en donde evidenciamos que se representa en el país una nueva alternativa para alcanzar una nación ambientalmente sostenible, lo cual pues se ha considerado que existe un balance ecológico que mantiene un equilibrio entre la conservación y la explotación de los recursos naturales, procurando que haya un menor daño posible en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces estos dos sistemas pues han surgido a partir de esas necesidades que de pronto han satisfacido y han dado a conocer de pronto todos esos grandes problemas que han generado en el entorno ambiental a causa de pronto de esos daños en el ecosistema. El consumo de biocombustibles pues han aumentado considerablemente. Se pueden decir que son amigables con el medio ambiente, ya que hacen parte de los quehaceres de la sociedad en general. Se dice que Colombia es uno de los países de Latinoamérica que mezcla el 10% del biodiesel con palma y diésel.
realizan una mezcla entre estos dos elementos, lo cual pues se quiere impulsar un desarrollo agrícola en cuanto al tema de las fuentes de energía limpia, y por esto representa pues unas grandes ventajas para el desarrollo del país en cuanto al desarrollo sostenible. También se considera que Colombia, por el Banco Mundial, es una de las despensas de alimentos pues más grandes del mundo, gracias a pues a esas fronteras agrícolas que de pronto poseemos como país, ya que se corresponde más o menos a unas 43 millones de hectáreas, en donde un poco menos de la mitad pues son aptas para agricultura. Se permite también que el sector agrícola pues es un gran potencial para explotar y para también entrar en este tema del biocombustible, ya que tenemos pues demasiado territorio y tierras fértiles pues para cultivar estos elementos que se vienen manejando. También se puede decir que somos una industria que ofrece pues un progreso social. Tenemos pues varias ventajas y beneficios en Colombia por ser fuerte en este pilar y en este sector que es el agrícola, para ayudar y solventar de pronto todas estas necesidades que pues se presentan en base de pronto al, al gran impacto ambiental que se está generando en la actualidad. También evidenciamos que existen pues ciertos empleos formales y de alta calidad pues que también están ayudando con la sostenibilidad del país. Gracias a esta producción de biodiesel pues, y también se puede decir que el bioetanol, también se está reduciendo en gran parte gases de efecto invernadero en el país. También pues esto permite un gran crecimiento social y se disminuye dejando una huella ecológica en Colombia. Listo, muchas gracias.